La noche en que todo empezó, la nieve del efecto lago caía de lado, tan espesa que borraba la luz del porche y se pegaba a las ventanas como si fuera glaseado. Yo estaba en la cocina removiendo un chili sencillo. Nada especial, de esos de echar todo a la olla y cruzar los dedos, fingiendo que no estaba contando los minutos. Me llamo Curtis Turner. Tenía 36 años entonces y daba clases de tercer grado en una escuela primaria pública a unos 10 minutos de Massena, Nueva York, casi pegados a la frontera con Canadá. Seguía viviendo en la casa que me dejaron mis padres. De una sola planta, sin sótano, con poco aislamiento, pero ya estaba pagada y podía ir del sillón a la cafetera en unos 5 pasos. Para mí, eso era más que suficiente. Mi esposa, Teresa Turner, no era precisamente de quedarse en casa. Tenía 35 años y dirigía las operaciones logísticas del negocio regional de transporte de su familia. Pasaba más tiempo en conferencias fuera que yo durmiendo. A veces mandaba mensajes desde Pensilvania, otras desde Connecticut, una vez desde San Luis, como si no fuera gran cosa. Dejé de hacer preguntas hacía años. Esa noche tenía sobre la encimera su pastel de manzana barato favorito del súper, intentando que todo pareciera normal. Se suponía que llegaría a casa a las 8. Llamó poco antes de las 9. Las carreteras están hechas un desastre, dijo. Todos los hoteles están llenos. Probablemente me quede a pasar la noche cerca de Watertown. Su voz era cortante, profesional, como si yo fuera un cliente que le hacía perder el tiempo. Antes de que pudiera decir algo, añadió: «No me esperes». Y colgó. Nota rápida. Antes de seguir escuchando, dime en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves, y continuamos. Me quedé ahí de pie, sosteniendo el teléfono como un tonto. No me creí lo de los hoteles. Teresa siempre tenía un plan. Siempre. Si estaba varada, era porque así lo quería. 20 minutos después, alguien golpeó la puerta principal. No fue un toque educado. Fueron 3 golpes fuertes. Urgentes, como si quien estuviera afuera no quisiera pasar ni un segundo más bajo la nieve. Pensé que quizá algún vecino se había quedado atascado o necesitaba ayuda para sacar el coche. Abrí la puerta y vi a un hombre de finales de los 60, envuelto como si fuera rumbo al Ártico. Abrigo marrón grande, guantes gruesos, nieve acumulada alrededor de la capucha. A su lado había un Golden Retriever, la cola moviéndose despacio, la nieve pegada a las patas como si llevara rato afuera. El perro no ladró ni saltó. Solo me miró, tranquilo y cansado. El hombre se presentó. Me llamo Harold Perry. Perdón por molestar tan tarde, pero me atrapó la tormenta mientras revisaba a algunas personas de la comunidad a las que ayudo. No pude regresar al pueblo. El teléfono ya casi no tiene batería. ¿Cree que podría calentarme un poco adentro? Solo en la entrada, lo prometo. Estaba avergonzado. Se le notaba. Hay personas para las que pedir ayuda cuesta sangre. Eso es real. Abrí más la puerta. Pase. Quítese las botas. Tengo la estufa encendida. Lo senté en la mesa de la cocina con una taza de té. El perro, dijo que se llamaba Jasper, olfateó la casa despacio, con respeto. No era callejero. Definitivamente no era salvaje. Perry explicó que trabajaba con un grupo voluntario de perros, nada oficial de policía, más bien transporte y acogida temporal. Dijo que había encontrado a Jasper cojeando al borde de una carretera del condado unos días antes. Sin placa, sin chip, pero claramente entrenado. Ha estado tranquilo desde que lo recogí, dijo. Amistoso, un poco cauteloso. Pero esta noche es diferente. Asentí, medio escuchando, medio preguntándome si Teresa siquiera se molestaría en escribir de nuevo. Jasper caminó por la casa como si la conociera. No se subió a los muebles, no pidió comida, solo deambuló con la cola baja. Entonces se detuvo frente a la puerta de la pequeña oficina de Teresa. Antes era el despacho de mi padre. Ahora ahí guardaba sus archivos de trabajo, a los que nunca me dejaba acercarme. Jasper dio un paso al frente,
Movió la nariz y luego presionó el hocico contra uno de los cajones del escritorio. Estaba cerrado con llave, siempre lo estaba. Su cuerpo se tensó, las orejas se le aplastaron y entonces gruñó. Bajo, constante, como si estuviera advirtiendo a alguien. Un segundo después empezó a rascar la madera como si le fuera la vida en ello. Dije acercándome. Tranquilo, chico. Perry se levantó rápido, chasqueó los dedos y dijo. Déjalo. Con calma, con práctica. La voz de alguien que ha trabajado con perros que realmente escuchan. Jasper se apartó, pero no quitó la vista de ese cajón. Yo tampoco. Ese es de mi esposa, dije, señalándolo. Guarda cosas del trabajo. Contratos, formularios de logística. Viaja más de lo que está en casa, así que usa este espacio para ponerse al día. Perry asintió con educación. Sin juicio, sin comentarios. Pero algo en su expresión cambió, como un interruptor que se activa. Ya no era solo un vecino atrapado por la nieve. Estaba procesando, juntando detalles. Afuera, el viento no daba tregua. Lanzaba la nieve contra la casa en ráfagas, tan fuerte que tapaba el zumbido del refrigerador. Saqué una manta del closet del pasillo y la dejé sobre el sillón. Perry intentó negarse. No quiero estorbar, dijo. En unos minutos me voy. Las manos le temblaban ligeramente, incluso con los guantes puestos. No hice drama. Solo señalé el sillón. La tormenta no se va a ir esta noche. Mejor estar caliente. Cedió al cabo de un momento, se sentó rígido y se cubrió las piernas con la manta. Jasper se acomodó a los pies del sillón, pero sus ojos seguían volviendo una y otra vez al despacho, como si esperara que algo más ocurriera. Apagué la luz de la cocina y me fui a la cama. Pero no dormí casi nada. No porque pensara que Perry fuera un criminal. Era tranquilo, cuidadoso, quizá demasiado educado. Pero la reacción de Jasper no dejaba de repetirse en mi cabeza. Ese gruñido no era miedo. Tampoco agresión. Era personal. Ese perro había olido algo dentro de ese cajón, algo que le tocó una fibra. Por la mañana, la nieve pasó de ruidosa a pesada, espesa y húmeda, como si intentara enterrar el mundo entero. Hice huevos y pan tostado mientras Perry se lavaba las manos en el fregadero. Luego puse un plato con agua en el suelo para Jasper y repartí un poco de tocino entre mi plato y una servilleta para él. Jasper no se movió hasta que Perry le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Entonces caminó, se sentó con educación y volvió a esperar. Ese tipo de entrenamiento no se aprende en un patio trasero. Ese perro había vivido con alguien que se preocupaba de verdad. Solía ayudar en eventos caninos, dijo Perry con naturalidad. Búsquedas, recaudaciones, actividades comunitarias. No soy policía ni nada. Solo un viejo al que le gusta ser útil. Rascó a Jasper detrás de las orejas y añadió. Lo que sea que olió en ese cajón no era papel. He visto esto antes. Eso fue memoria. Asociación. Asentí, pero no dije nada. Tenía el estómago hecho un nudo desde antes del amanecer. Perry se levantó, sacó una tarjeta de su cartera y escribió un número con letra grande y cuidadosa. Me la entregó. Mientras se abrochaba el abrigo, me miró. No con lástima ni advertencia, solo directo. Y si su esposa pregunta por el comportamiento del perro, dígale que yo lo asusté. Se aclaró la garganta. Déjese fuera de eso. Lo dejó en el aire un segundo y luego tomó la correa de Jasper. El perro no se resistió, caminó a su lado con esa calma como si nada hubiera pasado. Pero al salir a la nieve, Jasper se detuvo, giró la cabeza y miró la casa una vez más. Cerré la puerta. Después de que se fueron, entré directo al despacho. El cajón seguía cerrado, la cerradura intacta, sin daños visibles, solo 3 marcas superficiales cerca de la esquina inferior derecha. De esas que no se notan con mala luz, pero que se sienten al pasar el dedo. De esas que dicen que algo ahí dentro no estaba bien. A media tarde,
el distrito envió un mensaje avisando que probablemente las escuelas seguirían cerradas otro día. Normalmente lo habría tomado como un regalo. Dormir más, un desayuno lento, algunas tareas. Pero la casa se sentía demasiado silenciosa. No en paz. Vacía. Cerca de las 5, recibí un mensaje de Teresa. No decía llegué bien ni nada parecido. Solo. No toques nada de mi oficina. Yo me encargo cuando llegue. Nada más. Frío. Definitivo. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Podía ser coincidencia. Tal vez estaba siendo práctica. Tal vez había tenido una noche larga. Tal vez Jasper solo reaccionó a olores viejos. Pero llevaba casado con esa mujer más de 6 años. Sabía distinguir entre rutina y reacción. Y ese mensaje no era rutina. No respondí. Fui a la cocina, tomé la tarjeta de Perry de la mesa y la guardé en la primera página de un cuaderno viejo que teníamos en el cajón donde antes guardábamos cupones. Dejé de usarlo después de casarnos. Pero volver a tenerlo en las manos se sintió correcto. No iba a empezar a husmear en las cosas de Teresa. Todavía no. Pero tampoco iba a dejar que ese cajón desapareciera de mi memoria. Había una razón por la que Jasper se quedó rígido en esa habitación. No sabía qué había dentro. Pero desde esa noche empecé a prestar atención. La puerta principal se abrió un poco después de las 6 de la mañana, y supe que era Teresa antes de voltearme. No porque hiciera ruido, casi nunca lo hacía, sino porque el aire de la casa cambió. Entró con ese paso rápido y eficiente, como si siempre llegara tarde. Abrigo puesto, la maleta con ruedas junto a la puerta. Se veía destrozada de esa forma que solo tienen las personas obsesionadas con el control. El rostro pálido, los ojos cansados, pero el cabello perfecto. No despeinado, no desordenado. Controlado. Pasó junto a mí como si yo fuera una silla mal colocada. Aún así, di un paso y la abracé por los hombros. Por medio segundo se tensó. Solo un instante, lo suficiente para que lo sintiera. Entonces percibí el olor. No era su jabón cítrico habitual. Era algo más pesado, floral, caro. De esos perfumes que se quedan en los abrigos y no pertenecen a mi cocina pequeña. ¿Estás bien?, pregunté. ¿Quieres café? Se apartó y me miró como si le hubiera pedido un favor que no me debía. Tengo una llamada a las 9, dijo. Necesito dormir. Sin disculpa. Sin explicación. Caminó por el pasillo y cerró la puerta del dormitorio con un clic suave que, de algún modo, sonó más fuerte que un portazo. Teresa siempre había viajado. Eso no era nuevo. Pero esto era distinto. Había un filo en ella esa mañana, algo inquieto, como si le molestara que yo existiera en el mismo espacio. Mirando atrás, eso es lo que hace la gente cuando intenta descolocarte. Actúan como si tú fueras el problema por darte cuenta. Me quedé un momento ahí y luego tomé su abrigo del respaldo de la silla para colgarlo. Al levantarlo, algo cayó del bolsillo interior y golpeó el piso de madera con un sonido hueco y limpio. Una llave. Pequeña, de latón. No era de la casa. Demasiado corta. Demasiado específica. La sostuve en la mano más tiempo del que quiero admitir. Mi primer impulso fue devolverla y fingir que no la había visto. Eso es lo que muchos habrían hecho. Eso es lo que Teresa esperaba. Pero Jasper no había rascado ese cajón por nada. Teresa no había enviado ese mensaje si no pensaba que yo podía encontrar algo. Y Perry no me había mirado como lo hizo si no creyera que yo estaba junto a un problema que aún no sabía nombrar. Entré al despacho y cerré la puerta. El escritorio estaba exactamente como Teresa lo había dejado. Ordenado, organizado, el cajón cerrado con llave donde siempre. Metí la llave y giré. La cerradura se abrió suave. Demasiado suave. Como si se usara a menudo. Saqué la llave y me la guardé en el bolsillo antes siquiera de mirar dentro. Había carpetas apiladas con cuidado,
sobresetiquetados con la letra apretada de Teresa, algunos recibos doblados con precisión. Todo aburrido. Todo normal. Hasta que vi algo que no pertenecía ahí. Un reloj. Era un reloj de pulsera para mujer. Plateado, de tono elegante, con una correa fina y una carátula pequeña, delicada, de esas que no se usan a diario. No estaba tirado. Había sido colocado con cuidado, envuelto en un paño suave. Lo tomé y le di la vuelta. El grabado me golpeó directo en el pecho. Cale Hill, cumpleaños número 30. Letras limpias, profesionales. Un regalo. Algo personal. No era algo que se pierde. No era algo que termina en manos ajenas por accidente. Tenía la boca completamente seca cuando escuché a Teresa detrás de mí. No gritó. No se sobresaltó. Simplemente estaba ahí, en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y la mirada plana, fría. La misma expresión que usaba en las cenas elegantes cuando alguien decía algo que ella consideraba inferior. Avanzó un paso y me quitó el reloj de la mano como si yo fuera un niño sosteniendo algo peligroso. «No deberías revisar mis cosas», dijo con voz pareja. «¿Quién es Cale Hill?», pregunté. No dudó ni un segundo. «Nadie que necesites conocer». «Está grabado», respondí. «Eso no es papeleo». Su mandíbula se tensó apenas. Luego sonrió. No fue una sonrisa cálida, sino controlada. «Estás paranoico», dijo. «Vivir en esta casa te ha vuelto pequeño. Te quedas aquí todo el día con niños, días de nieve, y te inventas dramas porque estás aburrido». Sentí el golpe, pero no retrocedí. «¿De dónde lo sacaste?», pregunté. Deslizó el reloj de vuelta al cajón y lo cerró con su propia llave, con un giro de muñeca ensayado. Luego me miró como si me estuviera explicando algo obvio. «Si vuelves a revisar mis cosas», dijo, «me aseguraré de que la gente entienda que no estás bien. Hace tiempo que tengo dudas sobre tu estabilidad». La amenaza fue limpia, calmada, formulada para sonar razonable. Se quedó un momento con las manos sobre el cajón y añadió, casi con indiferencia: «Y si alguien pregunta, tú nunca viste ese reloj». La miré, esperando algo. Culpa, enojo, cualquier cosa humana. No hubo nada. Pasó a mi lado y volvió por el pasillo, dejando la puerta del despacho abierta, como si quisiera que yo me quedara ahí, rumiándolo. No la seguí. Me quedé escuchando el silencio, el sonido del cerrojo repitiéndose en mi cabeza. Me aseguré de que la llave de latón siguiera en mi bolsillo y cerré yo mismo la puerta del despacho. Para cuando lo hice, supe que algo entre Teresa y yo había cambiado para siempre. Pero no tuve tiempo de quedarme en eso. La escuela reabrió 2 días después y, cuando entré al edificio, olía a botas mojadas y jabón barato de manos. Ese aroma frío que se queda pegado en los pasillos de las escuelas públicas en invierno. Ahí fue cuando conocí a Thatch. Alumno nuevo. 10 años, delgado, pálido, el cabello cortado demasiado corto a los lados, como si alguien hubiera pasado la máquina con prisa. Pero lo que más destacaba era su expresión. Tranquila, callada, exhausta. No cansancio de sueño. Era ese cansancio que ves en adultos esperando en una oficina gubernamental, con problemas encima y sin plan de respaldo. No sonrió cuando lo presenté al grupo. Asintió, como si ya hubiera pasado por eso muchas veces y no esperara que saliera bien. Y tenía razón. Mi grupo tenía algunos niños a los que les gustaba provocar solo para ver qué pasaba. Notaron el silencio de Thatch de inmediato, como una invitación. Empezó con cosas pequeñas, susurros cuando respondía bien, risitas cuando dudaba, empujones accidentales a su pupitre. Thatch no explotó. No lloró. Empezó a murmurar comentarios secos, casi narrando el desastre para un público imaginario. Cuando un niño tiró por accidente su libro de matemáticas, Thatch dijo: «Vaya, la física está intensa hoy». Cuando otro movió su mochila 3 asientos más allá y fingió que no pasaba nada, Thatch parpadeó y dijo:
Supongo que se fue caminando. Suele pasar. Era gracioso. No de carcajada, sino de esas risas que salen para no golpear algo. Lo frené como siempre. Sin discursos largos ni dinámicas falsas. Reglas claras y consecuencias. La segunda vez que alguien tocó sus cosas, perdió el recreo. A la tercera, llamada a casa. Justicia rápida y aburrida. Así aprenden los niños. Aún así, Thatch cargaba algo más. Se le notaba en los hombros, tensos, encorvados, como si esperara algo peor que simples burlas. Ese viernes, durante el recreo, se quedó un rato cerca de los juegos y luego se fue acercando poco a poco, como si no supiera si tenía permiso. ¿Puedo preguntar algo medio raro?, dijo, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Claro. ¿Los maestros se cansan de arreglar los problemas de los demás? Lo miré. Todo el tiempo. Thatch asintió, como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. Genial. Entonces estás calificado. Me sacó una sonrisa pequeña, lo justo para sentir que nos entendíamos. Durante la semana siguiente tuvimos más de esas charlas tranquilas, en la puerta antes de entrar a clase, camino al comedor, esperando los autobuses. Nada dramático. Thatch soltando pedacitos de sí mismo cuando pensaba que yo no iba a exagerar. Así fue como supe que su mamá era Cale Hill, 39 años, en coma después de lo que él llamó un allanamiento o algo así. Lo dijo plano, como si hablara del clima. Pero un día le temblaron las manos al cerrar el cierre del abrigo. No lo presioné. Solo escuché. Dijo que antes vivían del otro lado del límite del condado, que su mamá tenía su propio negocio en el garaje y hacía los mejores waffles los domingos por la mañana. No mencionó a su papá, pero sí habló de su perro. Un Golden Retriever llamado Jasper. Desapareció la misma noche, dijo Thatch. Está entrenado. No se va solo. ¿Alguien se lo llevó o lo espantó? No sé. Sentí mis propios latidos en los oídos. ¿De qué color era?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. El típico dorado. Ya mayor. Tenía una cicatriz junto a la oreja derecha, medio escondida entre el pelo. Inclina la cabeza cuando le dices amigo, así. Thatch inclinó la cabeza y sonrió apenas. Luego me miró y añadió. Una de las cosas que se llevaron fue el reloj de pulsera de mi mamá. El bonito, con su nombre grabado. Se lo regaló su hermana en su cumpleaños. Me quedé mirándolo, con cara tranquila de maestro, tono parejo. Pero por dentro, el estómago se me cayó. Yo ya conocía ese grabado. Esa tarde, la directora Dana Vaughan me llamó a su oficina y cerró la puerta. Me ofreció té. Lo rechacé. Ahí supe que algo no estaba bien. Se sentó despacio y dijo. Solo quería avisarte. El distrito recibió una llamada. Alguien preguntó si has estado bien últimamente. No dio su nombre. Solo dijo que le preocupaban tu estrés, tus finanzas y un comportamiento errático. No dije nada. Yo no lo creo, añadió, pero tengo que informarte. Tómalo como una alerta temprana, no como un llamado de atención. Asentí una vez. Gracias por avisarme. Fui directo a casa y llamé al señor Perry. Oiga, dije. El Golden Retriever que estaba cuidando tenía una cicatriz junto a una oreja y la costumbre de inclinar la cabeza cuando alguien dice amigo. Hubo silencio al otro lado. No de confusión. De reconocimiento. Sí, respondió Perry. Suena a Jasper. No esperé más. Esa misma noche le conté a Perry todo lo que sabía, lo del reloj, el niño, el nombre grabado donde no debía estar. Mantuve la voz calmada, pero él lo notó. Aceptó de inmediato llevar a Jasper al estacionamiento de la escuela después de la salida. Le preocupaba que pudiera remover cosas, pero le dije que lo haríamos con discreción. Thatch merecía al menos una cosa buena. A la tarde siguiente,
Me quedé cerca de la entrada mientras los autobuses se llenaban y los niños se dispersaban como canicas sobre el pavimento helado. Thatch salió con la capucha puesta y la mochila colgándole baja, arrastrándose, como si pesara más emocionalmente que físicamente. Entonces Jasper lo vio. El perro se quedó congelado medio segundo, orejas erguidas, cola arriba, y salió disparado. Movimiento puro. La cola iba de lado a lado como una bandera en tormenta, y todo su cuerpo empezó a moverse así, como solo lo hacen los perros cuando se les rompe la cabeza de felicidad. Thatch ni siquiera se sobresaltó. Dejó caer la mochila en el lodo como si ya no importara y se arrodilló. Jasper chocó contra él como si estuvieran recreando una escena de película. Le lamía la cara una y otra vez, gimoteando, resoplando, apoyando las patas, como si necesitara confirmar que cada parte de él seguía ahí. Thatch se rió. No esas risitas irónicas que usaba en clase para mantener a la gente a distancia. Esta fue una risa real, desde el pecho, abierta, sin importarle quién la oyera. Le tomó la cara a Jasper con ambas manos y dijo: «Perro tonto. Llegas tarde». Perry observaba a unos pasos, con las manos en los bolsillos del abrigo, mirándolo todo como si doliera y sanara al mismo tiempo. La expresión en sus ojos dejaba claro que él también se había encariñado. Probablemente más de lo que había planeado. Le di una palmada en el hombro. «Hiciste lo correcto». Asintió. «El niño lo necesita más que yo. Pero puedo quedármelo por ahora». Patio cercado, vecindario tranquilo. Sin caos. Thatch levantó la vista, todavía en cuclillas, secándose la cara mojada con la manga. Entonces Jasper se queda a dormir con un abuelo. Eso es extrañamente perfecto. Sonreí. Vamos a llevarte a casa. Las aceras siguen hechas un desastre. Caminamos juntos entre el agua sucia y la nieve derretida, pasando junto a banquetas manchadas de sal y montones de nieve gris que aún no se iban. Mientras caminábamos, llamé al contacto de emergencia en el expediente de Thatch. Sin sorpresas, sin cruzar límites. Solo quería que alguien supiera que lo llevaba directo a casa. Thatch no dejó de hablar en todo el camino. Contó cómo Jasper se tiraba gases tan fuertes que se asustaba solo. Como su mamá una vez hizo hot cakes con forma de dinosaurio y a uno le salieron 3 cabezas por error. Como le daba misiones a Jasper para llevar calcetines de un cuarto a otro. Intentaba mantenerlo ligero, pero sus ojos seguían serios. Al llegar, la luz del porche ya estaba encendida. Una casa de 2 pisos, persianas rojas oscuras, escalones de concreto agrietados. De esas casas que de lejos quieren parecer cálidas, pero de cerca no lo logran. Reese Gray abrió la puerta. Tal vez de finales de los 40. Arreglado en exceso. Afeitado reciente, cabello peinado, dientes demasiado blancos. Tenía esa cara que parece sacada de un anuncio inmobiliario, como si hubiera practicado la sonrisa frente al espejo y se hubiera quedado con la que más vende. «Hola», dijo, estrechándome la mano un poco más de lo necesario. «Curtis Turner, ¿verdad, amigo? Gracias por acompañarlo a casa». «Se agradece», dijo amigo 2 veces en la misma frase, como si pensara que eso suavizaba algo. Thatch pasó junto a él sin decir palabra y fue directo a la cocina, seguramente a buscar comida o a desaparecer escaleras arriba. Reese siguió sonriendo. «Cale llevaba casi todas las finanzas, pero ahora estoy manteniendo todo a flote como puedo. Doctores, cuentas, abogados, todo. Ha sido una temporada dura, pero saldremos adelante». Quería sonar como el héroe, como si estuviera sosteniendo todo él solo. Pero la forma en que dijo «salimos adelante» dejó claro que no estaba hablando de Thatch. Cuando mencioné a Jasper con cuidado, Reese se encogió de hombros. «Los perros son un riesgo», dijo. «Sueltan pelo, ladran, a los seguros no les gustan. Los niños se encariñan y luego todo termina en drama y corazones rotos. Tú entiendes, ¿no? La exposición al riesgo es lo último que necesito ahora mismo». Lo dijo como si estuviera describiendo una puerta de garaje descompuesta. No a un ser vivo,
no al mejor amigo de un niño. Detrás de él, Zach estaba parado en la entrada de la cocina, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. No dijo nada hasta que salimos de la casa. Mientras caminábamos por la cuadra, murmuró: «Odia a Jasper porque Jasper no lo quería». Lo miré de reojo. «Jasper es un buen juez de carácter», añadió Zach. «Mejor que la mayoría de los adultos». Pasó un minuto en silencio. Solo el crujido de las botas sobre la nieve compacta. Luego Zach volvió a hablar, más bajo esta vez, como probándome. «La noche en que lastimaron a mi mamá, yo estaba debajo de la cama. Vi botas. Grandes, pesadas. No vi la cara del tipo, solo las botas. No dije nada. Lo dejé continuar. Tiene unas iguales», dijo. «Sé que no prueba nada. Podría ser coincidencia. Como también es coincidencia que tu esposa casi nunca esté en casa». Parpadeó fuerte y apartó la mirada. «Perdón, fue un mal chiste». No respondí. Solo lo acompañé hasta el final de la calle y lo vi entrar a su casa. Esa noche me senté en el borde de la cama, con las luces apagadas, durante mucho tiempo. Pensé en el olor del abrigo de Teresa, en la forma en que tocó ese cajón como si fuera suyo y lo mío fuera quedarme a oscuras, en cómo Jasper se había puesto rígido. Entonces tomé el teléfono y llamé al número de no emergencias de la oficina del sheriff del condado. Pregunté si podía hablar con la detective asignada al caso del allanamiento en la casa de Cale Hill. La mujer al otro lado me puso en espera y luego transfirió la llamada. «Detective Elena Marwick», dijo. Su voz era firme, pero no dura. Le dije quién era, a qué me dedicaba, y que había un perro en mi vida que quizá era relevante para su caso. Le aclaré que no estaba acusando a nadie, solo que pensaba que algo podía ser importante, aunque todavía no pudiera probarlo. No colgó. «Siga», dijo. Y seguí. Le conté todo lo que pude sin sonar como un hombre persiguiendo sombras. Pero el siguiente golpe fuerte llegó en casa. Ese fin de semana, Teresa volvió como si nada hubiera pasado. Se movía por la cocina con su taza de té, revisando el teléfono, haciendo anotaciones en una agenda que nunca me dejaba leer. Esperé a que el ambiente pareciera medianamente tranquilo y volví a sacar el tema del reloj. No la acusé. Pregunté con cuidado. «Ese reloj pulsera del cajón, ¿alguna vez me vas a decir de dónde salió?» No alzó la voz ni se inmutó. Solo giró un poco, apoyó una mano sobre el cajón cerrado con llave, como protegiéndolo del viento, y usó ese tono lento y paciente que la gente emplea con los niños pequeños. «Es papeleo del trabajo, Curtis. Estás inventando cosas otra vez». No fue una negación. Fue una actuación. Como si ya estuviera ensayando lo que le diría a otra persona sobre esa conversación. Se inclinó y me tocó la muñeca, como parte del guión. «Creo que el estrés de dar clases por fin te está alcanzando. No has dormido bien. Has estado muy callado». «Estoy callado porque estoy pensando», dije. «Exacto», respondió. «Y dándole vueltas. Deberías hablar con alguien antes de que te avergüences». Dijo avergüences como otros dicen autodestruirte. Suave, pero con alambre de púas debajo. Luego, como si no fuera gran cosa, añadió. «Ya lo mencioné con alguien del distrito. Tienen recursos de apoyo. Es totalmente confidencial». No contesté. Solo la miré. Ella sonrió y se fue, como si hubiera resuelto un problema. Al día siguiente, la directora Vaughan me pidió que pasara por su oficina después de comer. Cerró la puerta y dijo que Recursos Humanos quería agendar una reunión de bienestar. Lenguaje que nunca antes habían usado conmigo. Iban a revisar estrés, equilibrio entre trabajo y vida personal, aptitud para el puesto. A Vaughan se le notaba la incomodidad incluso al leer esas frases de sus notas. Ahí entendí lo que Teresa estaba haciendo. No solo ocultaba algo. Estaba construyendo una narrativa. Una en la que yo era inestable, paranoico. Una en la que, si alguna vez hablaba,
la gente sonreiría con condescendencia y lo atribuiría al agotamiento o a la inestabilidad. Y entonces apareció Ree otra vez, esta vez en mi correo electrónico. El mensaje era casual, exageradamente amable. Decía que quería ofrecerme dinero para darle tutorías privadas a Zach. Que Zach responde bien a figuras masculinas y que quería crear una rutina estable. Las palabras se veían bonitas, pero el tono sonaba a vigilancia. Como si estuviera tanteando cuanto sabía yo, o peor, tratando de acercarse a lo que yo estuviera observando. Respondí con un no corto y educado. Le dije que no tomaba alumnos particulares. Contestó en menos de una hora con una carita sonriente al final del mensaje que no encajaba con las palabras. No pasa nada, todos tenemos opciones. Esa frase se me quedó en la cabeza más tiempo del que debería. Reenvié el intercambio a la directora Vaughan y copié a la detective Marwick, solo para que quedara constancia. Por si acaso. No se lo dije a Teresa. No dije nada. Solo empecé a llevar una libreta en la guantera del coche. Nada dramático. Fechas. Notas. Los viajes de Teresa. Cuando llegaba molesta, cuando se iba sin decir a dónde, cuando me llamaba Recursos Humanos, cuando Ree volvía a contactarme. Al principio me sentí tonto, como esos tipos que empiezan a apuntarlo todo como si fuera una prueba. Pero también me sentí un poco menos solo. El único adulto en quien realmente confié lo suficiente para hablar fue Perry. Le conté lo básico. Sin nombres, sin drama. Solo que sentía que me estaban convirtiendo en alguien que no era. Él se sentó frente a mí en su cocina, sirviendo café para los dos, y dijo: ¿Te has fijado que los manipuladores nunca intentan refutar la verdad? Solo atacan a quien la dice. Luego se inclinó hacia adelante. Ella no está peleando contra lo que sabes. Está peleando contra ti. Quiere convertirte en un narrador poco fiable. Tenía razón. No quería que la tuviera, pero la tenía. Una tarde en la escuela, pasé por la oficina principal para dejar un reporte disciplinario y escuché a la secretaria mencionar algo sobre Hawthorne Frat. Me quedé congelado. Estaba al teléfono con un proveedor, confirmando que empresas habían presentado propuestas para el próximo contrato de transporte de suministros y comidas escolares. Hawthorne Frat era la empresa de la familia de Teresa. Nunca me mencionó que estuvieran compitiendo por contratos con la escuela. Si alguien quería pintarme como involucrado, decir que yo había filtrado información o inclinado el proceso, estaría acabado. No haría falta un fallo judicial. Bastaría un rumor. En pueblos pequeños, eso es suficiente. Esa noche me quedé sentado en la camioneta más tiempo de lo normal antes de entrar a casa. Ya no podía dejar de ver el patrón. Teresa no estaba ocultando una aventura. Esto no era una infidelidad. Era más grande. Estaba ligándose al juego de dinero de Ree a través de la escuela, y si las cosas se ponían feas, me pintaría como inestable y convenientemente implicado. Una semana después, Perry me invitó otra vez a su casa. Dijo que Jasper había estado actuando raro y que pensó que querría verlo. Entré a su sala y Jasper vino corriendo, moviendo la cola, con esa cabeza grande y húmeda presionada contra mi chaqueta. Normal. Cariñoso. Entonces Perry tomó una bufanda de una silla lateral. Era la bufanda gris de Teresa, con esos pequeños rombos bordados en las puntas. La había dejado en mi coche hacía unos 2 meses. Yo no la había tocado desde entonces. Perry la colocó sobre la silla y Jasper dejó de mover la cola. Todo su cuerpo cambió. No estaba agresivo ni asustado. Se quedó rígido. Ojos duros, hombros tensos, cola inmóvil. Miraba la bufanda como si fuera una amenaza. No ladró. No gruñó. Solo retrocedió despacio, sin apartar la vista de ella, como si fuera a moverse sola. Perry se arrodilló a su lado y guardó silencio unos segundos. Luego dijo, suave y firme: «Ese perro te está diciendo que su olor está ligado a algo malo». Tragué saliva. «Lo sé», dije. He intentado no creerlo, pero sí.
Apenas había salido de mi boca cuando sentí el cambio en el pecho. Una vez que lo dices en voz alta, ya no hay forma de fingir. Esa noche conduje de regreso a casa con la ventana entreabierta, aunque hacía un frío terrible, solo para mantenerme alerta. Al día siguiente en la escuela, pasé una cartulina grande que los niños habían hecho para Cale. Muñecos de palitos, brillantina, buenos deseos y letra de 3er grado. Thatch agregó un dibujo pequeño de un perro que se parecía sospechosamente a Jasper, pero con capa. La llevé al hospital esa tarde después del trabajo y pedí en recepción que se la entregaran. No esperaba nada. Solo no quería que Thatch pensara que el mundo ya había seguido adelante sin ella. Al salir, una enfermera me alcanzó cerca de las máquinas expendedoras. 40 y tantos, coleta castaña, zapatos cómodos, ojos atentos. —¿Usted es el señor Turner, el maestro? —preguntó. —Sí. Se acercó un poco más y bajó la voz. —Soy Shannon Reed. La hermana de Cale mencionó que usted ha sido constante con Thatch, que lo ha estado ayudando. Tenga cuidado. No me dio rumores. Me dio hechos. Antes del ataque, dijo, Cale había pedido hablar con una trabajadora social y con un abogado. No dijo mucho, pero estaba preocupada. Comentó que su pareja, Ree, la presionaba para firmar cosas. Poder médico. Algún tipo de fideicomiso. No la interrumpí. Solo escuché. Cada palabra encajaba como otra pieza del rompecabezas. También mencionó algo sobre cambiar beneficiarios, relacionado de alguna manera con el negocio. Cale tenía miedo. Eso no es chisme, dijo. Está en mis notas clínicas. Gracias, respondí. De verdad. Al salir hacia el estacionamiento, tomé la escalera trasera, como siempre. Menos gente, más fácil pensar. En el descanso del segundo piso vi movimiento por el rabillo del ojo. Una mujer con un abrigo gris oscuro salió por la escalera del lado opuesto. Caminaba rápido, decidida. Ese andar de hombros cuadrados que conocía demasiado bien. Por un segundo pensé, esa es Teresa. Misma estatura, misma forma de caminar, misma inclinación de la cabeza al mirar el teléfono. No la seguí. No grité su nombre. Solo seguí caminando, más despacio, observando cómo subía a una camioneta oscura y se iba, como si tuviera algo más importante que hacer. 2 días después se lo mencioné a la detective Marwick por teléfono. Revisó el registro de visitantes y una cámara del pasillo. En la siguiente llamada me lo confirmó. Teresa había estado allí esa misma tarde. Sin conexión conocida con Cale. Sin propósito declarado. Solo presente. Así que no estaba perdiendo la cabeza. Mi instinto no estaba inventando historias. Ya tenía pruebas. Thatch me dio otra, sin siquiera proponérselo. Caminábamos de regreso del comedor un día, él hablando tonterías sobre cómo Jasper una vez se tragó un calcetín entero y actuó como si nada, cuando de repente dijo: Ree tiene unas botas, grandes, pesadas, con un loguito rojo en la lengüeta. Compró un par igual para el tipo que lo ayuda. Me detuve un poco. ¿El tipo que lo ayuda? Thatch se encogió de hombros. Sí, decía que era su solucionador de problemas. Decía, los hombres de verdad compran equipo que dure. Estuvo hablando de eso muchísimo tiempo. La caja estuvo semanas en el garaje. Tenía el recibo pegado arriba, como si quisiera que me lo aprendiera. No sabía por qué mi cara había cambiado. Yo no se lo expliqué. Pero yo sabía que esas eran las botas que había visto desde debajo de la cama. No lo dijo directamente, pero el patrón estaba ahí. Botas iguales. La noche del ataque. Teresa apareciendo en el hospital como un fantasma. Se lo conté todo a Perry. Cada detalle. No se inmutó. Solo dijo: tienes que dejar de jugar a la defensiva. Así que hice un movimiento. Compré una cámara para el tablero en el Walmart de la carretera. Un modelo barato, nada sofisticado.
La monté en la camioneta con cintas adhesivas y la apunté directo a la entrada de mi casa. Si Teresa o Ree intentaban algo en terreno propio, tendría fechas y vídeo. Nada de rumores. Nada de él dijo, ella dijo. Justo después de eso, Teresa empezó a comportarse amable. No una amabilidad falsa. Una amabilidad profesional. Como una representante de empresa tratando con un cliente de alto riesgo. Preparó la cena, preguntó por mi clase, incluso propuso que saliéramos a dar una vuelta una noche para reiniciar. No confié ni un segundo. Así son los manipuladores. Siempre sonríen cuando están cargando la segunda bala. Al día siguiente de que hiciera espagueti y preguntara por mis planes de clase, recibí otro correo de recursos humanos. Evaluación obligatoria. Preocupaciones planteadas. Tono formal. Con fecha y hora exactas, 24 horas después de que Teresa cocinara por primera vez en 3 meses. Me quedé sentado en el baño del personal durante 10 minutos, mirando las baldosas del piso. Ya no intentaba discutir conmigo. Intentaba descalificarme. Desprestigiarme. Desarmarme. Si lograba que suficientes personas creyeran que yo era inestable, no necesitaría ganar ninguna discusión. Mi verdad sonaría como ruido. Esa noche, Perry llamó y preguntó si quería pasar por su casa. Dijo que Jasper estaba raro otra vez. Cuando llegué, no hizo ningún espectáculo. Solo confirmó lo que ya había visto. Jasper seguía reaccionando al olor de Teresa como si estuviera ligado a algo peligroso. Perry me miró directo a los ojos y dijo: «No tienes que convencer a todos. Solo a una persona que pueda probar que esto importa». «No necesito mentir», le dije a Marwick. «He visto el reloj. Lo tuve en mis manos. Y ella me dijo que fingiera que no existía. Le di cada detalle. El cajón, la presión, la campaña lenta para hacerme parecer inestable». Marwick no se inmutó. No me dio palmaditas ni me dijo que fuera valiente. Solo dijo: «Si están intentando recuperar evidencia, volverán por ella». Luego preguntó si cooperaría con un operativo controlado. Oficiales dentro de la casa, perfil bajo. Consentimiento por escrito. Todo fuera de la vista. Todo conforme a la ley. Dije que sí antes de que ella terminara la frase. En ese momento, ya estaba metido de lleno. Más me valía hacerlo bien. Elegimos una noche que coincidiera con mal clima. El pronóstico decía nieve a partir del anochecer y empeorando hasta la medianoche. Viento, visibilidad reducida, caminos helados, el tipo de noche que alguien podría usar para moverse por la ciudad sin ser visto. Le dije a Teresa que necesitaba una conversación honesta, que había encontrado algo en su cajón que no entendía. Mantuve la voz tranquila, justo como ella me había enseñado. Perry vino esa noche con Jasper y se acomodó en la mesa de mi cocina. Jasper, emocionado de participar en lo que fuera que hiciéramos, dejó caer una pelota de tenis empapada frente a las botas de Marwick y esperó como si fuera su trabajo. Ella no lo echó, solo empujó la pelota con el pie y dijo: «El perro está más entrenado que la mayoría de los adultos que conozco». Usando la misma pequeña llave de bronce que había tomado del abrigo de Teresa, abrí el cajón solo el tiempo suficiente para que Marwick colocara un grabador diminuto junto a la caja de seguridad y yo pusiera un sobre blanco liso encima. Sin nota dentro, solo un señuelo. No plantamos evidencia. El reloj ya estaba allí. Si Teresa regresaba, no sería porque tuviera preguntas. Sería porque no podría evitarlo. Para las 11, la nieve estaba espesa como niebla. El viento golpeaba el porche como si tuviera algo personal que decirme. Yo estaba en la sala, luces bajas, fingiendo hojear un libro, cuando vi luces de frente proyectarse en la pared. 2 vehículos entrando al camino, demasiado rápido para las condiciones. Mi dashcam los captó a ambos. Teresa entró como si llegara tarde a una presentación. No tocó. Usó su llave, entró y cerró la puerta detrás de ella como si aquel fuera su lugar y yo el invitado. Luego, reentró detrás de ella.
Verlo en mi casa me revolvió el estómago. Ni siquiera dudó. Miró alrededor como si ya estuviera redecorando mentalmente. Susurró algo a Teresa, no pude escuchar las palabras, pero la forma en que se quedaba cerca de ella no era nerviosa. Era coordinada. Teresa ni siquiera me miró. Fue directo al pasillo hacia el despacho. Rhea la siguió de cerca, voz aún baja. Di un paso adelante lo suficiente para escuchar claramente una línea. Se supone que debería estar dormido, susurró Teresa. Ahí supe que esto no era limpiar. Esto era controlar. No tenían miedo de lo que yo pudiera hacer. Tenían miedo de lo que ya sabía. Jasper también la escuchó. En el momento en que tocó la manija del cajón, se volvió loco. Ladró fuerte y agudo. Se lanzó hacia adelante. Perry tuvo que sujetar la correa con ambas manos. Jasper no estaba siendo agresivo. Estaba tratando de alertar. Ese ladrido no era ruido. Era peligro. No necesitaba hacerme el tonto más. Avancé al pasillo y dije claro y fuerte: ¿Qué están haciendo? Teresa giró lentamente, rostro aún neutral, ojos fríos. Curtis está teniendo un episodio, dijo plana. Ha estado bajo estrés. Está imaginando cosas. Rhea se dio un paso hacia mí, mandíbula tensa, pecho ligeramente inflado, solo lo suficiente para intentar intimidarme. Tranquilo, amigo, dijo. No escalemos esto. Y fue entonces cuando Marwick intervino. Ella y otra oficial avanzaron desde el pasillo trasero, entrada coordinada y silenciosa, justo como había prometido. Teresa se congeló, no de pánico, sino de irritación. Su cara no mostraba miedo. Mostraba inconveniencia. Marwick levantó la mano y dijo: «Señora, aléjese del cajón». Pero Teresa no lo hizo. Abrió el cajón rápido, agarró un objeto envuelto en tela y lo metió en su bolso como si lo hubiera hecho antes. Ese fue el indicio. No dudó. Sabía exactamente dónde estaba, exactamente cómo estaba empacado. No había búsqueda, no había adivinanza. Marwick se movió rápido. «Deje la bolsa», ordenó. Teresa intentó mantener la calma, como si solo estuviera sosteniendo su propia propiedad. Pero Marwick ya tenía guantes y cámara corporal encendida. Abrió el bolso, sacó la tela y la desenvolvió. Dentro estaba el reloj pulsera grabado: Cale Hill, 30º cumpleaños. Pero eso no era todo. Junto a él había un teléfono barato de tapa, uno de esos desechables que compras con efectivo en una gasolinera. Marwick lo encendió, revisó rápidamente y luego lo mostró para que otra oficial lo viera. Hilos de mensajes, nombres, fechas, ubicaciones, referencias a transferencias de dinero y una nota final que decía: «Saca al perro primero». La escena la debilitaba. Sin testigos. Perry no se movió. Jasper volvió a quedarse quieto, ojos fijos en Teresa, cola baja. Ya no necesitaba ladrar. La casa hablaba por sí misma. Marwick fotografió todo con su cámara corporal. Lo registró en voz alta para la grabación: hora, fecha, contenido. Luego se volvió hacia Teresa y dijo: «Tiene derecho a guardar silencio». Teresa no se resistió, pero intentó un último movimiento. «Quiero que quede en registro», dijo, suave como siempre, «que Curtis plantó todo esto. Ha sido errático, inestable. Verán. Pero por eso lo habíamos hecho así». La dashcam, el grabador de audio, Perry, Marwick, incluso Jasper. Podían intentar inventar una historia, pero la línea de tiempo no se podía doblar. No esta vez. El metraje de la cámara corporal, los sellos de tiempo de la dashcam, los mensajes del teléfono desechable, todos hicieron su trabajo. Eso no significaba que al día siguiente caminara por la escuela como un hombre completamente libre. No funciona así en un pueblo como el nuestro. La gente no espera fechas de juicio. Escogen una versión de la historia que les hace sentido y la pasan como si fuera un pastel para compartir. Durante 2 semanas seguidas lo sentí. Padres dudando en la entrega,
colegas pausando demasiado en la copiadora, niños susurrando lo justo para que los escuchara y callando cuando me giraba. HR aún me hizo asistir a su reunión de bienestar. Nada personal, solo protocolo. El arresto de Teresa no canceló el rastro de papel que había pasado meses construyendo. Había jugado inteligentemente, sembrando dudas antes de que yo pudiera adelantarlas. La burocracia no se preocupa de que tu esposa lleve un overol naranja. Se preocupa por la responsabilidad. Principal Vaughan fue la excepción. Me miró a los ojos, no fingió sonrisa, y dijo: «Me alegra que sigas en pie. La mayoría no lo haría». Thach se quedó cerca, de la forma en que solo los niños saben sin hacerlo obvio. Se quedaba después de la campana, fingiendo olvidar algo, luego venía a mi escritorio con algún dato raro sobre ranas o un chiste que no caía del todo. Una tarde dijo: «Si alguien dice que eres el malo, les diré que mi perro no está de acuerdo». Me reí más fuerte que en meses. Unas 3 semanas después del arresto, recibí una llamada de Marwick. «Cale está despierta», dijo, no completamente firme, pero consciente. Preguntó por su hijo. Pregunté si podía visitarla solo una vez para llevarle algo de Thach, una prueba de que su mamá seguía siendo su mamá. Marwick lo autorizó en el hospital. Entré después de clases. Sin placa, sin formalidad, solo un adhesivo de visitante en el pecho y un dibujo de recuperación que Thach había hecho esa mañana, con su mamá superhéroe y un perro volando junto a ella. Cale parecía más pequeña de lo que esperaba, vacía por semanas de tubos y silencio, pero sus ojos estaban atentos, despiertos, observando. Le entregué el dibujo y dije: «Thach quería que tuvieras esto». No sonrió de inmediato, pero apretó ligeramente la mano sobre la hoja y no apartó la mirada. Susurró claro: «Está bien». «Sí», dije. «Tiene buenas personas cuidándolo». Cerró los ojos y respiró lento, como si finalmente le permitieran hacerlo. Luego me miró y dijo: «Ella estaba allí, Teresa. Reconozco su voz». No pudo hablar mucho, pero me dijo lo que importaba. Teresa no era una desconocida para ella. Sus compañías se habían cruzado. Teresa había intentado proponer algún tipo de asociación. Algo que, según Cale, olía mal desde el principio. Lo rechazó. A Teresa no le gustó eso. «No grita», dijo Cale. Habla baja, afilada, como si quisiera ser la última voz en la habitación. Esas fueron exactamente las palabras que Teresa había usado conmigo demasiadas veces para contarlas. Más tarde, Marwick explicó todo el panorama. Ree no quería solo dinero. Quería control total. Poder legal, autoridad médica, acceso a los activos. Si Cale moría, lo obtenía todo. Si permanecía en coma, igual. El plan funcionaba de cualquier manera, mientras nadie cuestionara demasiado pronto. Y si alguien lo hacía, debían hacer que pareciera inestable. La familia de Teresa intentó presionar al condado al principio. Donaciones, favores antiguos, susurros sobre reputación, pero el teléfono desechable, los mensajes, el reloj recuperado, eso era una cadena limpia. Un eslabón roto y todo se desmoronaba. El distrito escolar retiró a Hawthorne Frat de la licitación de transporte sin hacer un escándalo. Pero localmente, todos sabían. El nombre de Teresa tenía peso antes y después del arresto. Ese peso rompió la cuerda. La gente dejó de devolver llamadas de su familia, de fingir que no veía las grietas. Teresa pidió el divorcio desde la cárcel a través de un abogado. Alegó que yo era emocionalmente abusivo. Dijo que me había vuelto errático y controlador en el último año. La ironía habría sido hilarante si no amenazara mi trabajo. Con la declaración de Cale, más el metraje de la dashcam mostrando a Reese y Teresa llegando juntos a mi casa, Marwick me ayudó a limpiar oficialmente mi nombre. HR del distrito se echó atrás. La carta en mi expediente fue sellada. No hice fiesta, pero dormí toda la noche por primera vez en meses. Perry cuidó de Jasper mientras el tribunal resolvía la situación de Thach.
Los casos de custodia de niños avanzan lentos, aunque los hechos sean evidentes. Pero a Jasper no parecía importarle. Lo manejaba todo como siempre, cola moviéndose, pelota de tenis babosa, lealtad inquebrantable que hacía que los peores días parecieran menos imposibles. Nos sacó a todos del peor momento de nuestras vidas. A finales de primavera, el hielo finalmente cedió y las aceras dejaron de intentar romper tobillos. La gente volvió a sonreír como si no hubieran pasado el invierno observándose por ventanas empañadas, preguntándose quién mentía. Teresa y Ree seguían saltando entre audiencias. Mis papeles de divorcio avanzaban lentos y caros, como todo trámite legal en Estados Unidos. Pero la primera victoria real no fue dramática. No hubo gran momento en la corte ni disculpa pública. Fue la tarde en que la directora Vaughan llamó a mi puerta del salón, me entregó un sobresellado y dijo: HR ha cerrado todo. No se tomó ninguna acción. Manejó un año difícil con más paciencia que la mayoría. Asintió y se fue. Me quedé en mi camioneta en el estacionamiento 10 minutos seguidos. No lloré, no grité, solo respiré como si hubiera estado conteniendo todo durante meses sin darme cuenta. Cale comenzó la rehabilitación una semana después. Revisaba sin entrometerme. La recuperación no fue limpia ni suave. Se mareaba por estar de pie demasiado tiempo, pero insistía en hacer la siguiente repetición. Me recordaba a los niños de mi clase que odian que les digan que disminuyan el ritmo. Fuertes, obstinados, llenos de pelea. Thatch se mudó con la hermana de Cale mientras ella recuperaba el equilibrio. Aún venía a mi salón algunas mañanas antes de la campana, actuando como si no fuera nada. Soltaba un dato sobre volcanes o preguntaba si sabía que los ornitorrincos no tienen estómago. Yo asentía, jugaba el juego. Afuera, puntual como reloj. Perry y Jasper esperaban en la fila de recogida. Jasper siempre moviendo la cola. Perry siempre tomando café y observando el mundo como si ya lo hubiera visto todo. Perry me sorprendió. Nunca se sobrepasó. Nunca actuó como un padre sustituto. Solo aparecía. Paseos con el perro, chequeos rápidos, pequeños momentos que se sumaban en algo estable. Cuando Thatch hacía un chiste demasiado fuerte para cubrir un mal día, Perry ponía su mano en su hombro y dejaba que el silencio hiciera el trabajo. La audiencia de sentencia fue a principios de junio. Teresa entró con el cabello planchado y su voz de abogada, como si todavía creyera que era un malentendido. Ree se parecía un hombre que no podía entender por qué el engaño no funcionó. No fui a dar discurso. Cuando el juez preguntó si tenía algo que decir, me levanté y dije: intentaron convertir mi vida en una historia que nadie creería, y no funcionó. Luego me senté. Eso fue suficiente. Teresa perdió su asiento en la junta de la empresa familiar cuando los investigadores empezaron a rastrear sus acuerdos paralelos con Reese. Cada mano que pensó que la protegería se volvió de piedra. Su nombre dejó de significar poder. El pequeño imperio de control de Reese se desmoronó en cuanto Cale vivió y recordó. Las mentiras hacen ruido, pero no se sostienen cuando los hechos aparecen. Cale y yo no nos lanzamos a nada. No jugábamos a ser pareja. No encendimos velas ni pretendimos que era el destino. Pero construimos confianza despacio. Yo ayudando con la tarea de Thatch, ella dejándome llevarla a terapia cuando le costaba mantener el equilibrio. Tuvimos cenas donde nadie levantó la voz. Eso fue suficiente por ahora. Mantuve la casa, no porque fuera una victoria, sino porque era mía. El único lugar que Teresa no podía convertir en una versión falsa de mí. Repinté el despacho, cambié la cerradura del cajón. No era venganza, era aire. Para el inicio del siguiente ciclo escolar, Thatch sonreía más. Jasper seguía haciendo el tonto, actuando como si cada palo en el jardín fuera un trofeo. Y yo, volví a ser lo que siempre fui, un hombre obstinado que no se rinde. Especialmente cuando un niño está observando para aprender cómo se hace. Antes de irte, déjame preguntarte esto. Si alguien intentara reescribir tu verdad, ¿te quedarías callado o lucharías? Si te gustó,
Por favor apóyalo para que el vídeo llegue a más personas. Suscríbete y dale like. Realmente importa. Y deja un comentario con tu opinión, aunque sea solo, buena historia. Los quiero, chicos. YouTube eligió esto para ti. Tócalo. Veamos si acertaron.